obra la misericordia en nuestro apostolado al momento de asistir al enfermo? Y luego una segunda pregunta que dice, si entre el momento en que nos solicitan asistir y el momento donde llegamos con el sacerdote para administrarle el sacramento, el enfermo parte a la presencia de Dios, ¿cómo actúa la misericordia divina? También pueden hacer eco de lo que quieran de la reunión o si tienen otras preguntas, otras dudas, con la libertad de los hijos de Dios. No sé, ¿qué dice la comisión? Sí, sí. Estamos interesados en estas dos preguntitas y después cada uno queda abierto a la preguntar. inquietud que tengan. Supuestamente está subsanado, acá no hay una gota. Pero dice que de a poco se va a ir para las 4. Ahí yo justo las saqué para que podamos, no sé si las pongo nuevamente. Sí, me parece que ayuda a que queden fijas un poquito, ¿no, Sí. Fabián? Ahí estamos. Ahora sí. Ahí está. Quedamos regulando, ¿no? Silencio de radio. El tema es muy profundo. Sí, el tema es profundo y el tema da para mucho y impacta, porque bueno, estamos hablando de enfermos graves o delicados o enfermos que realmente pueden tener todo esto al alcance de la mano, porque rezar una coronilla, acompañar o ser canales de misericordia para los otros, de hecho ya lo hacen en el servicio sacerdotal por décadas, pero siempre hay que profundizar y redescubrir algo nuevo, esa es la cuestión, ¿no? Buenas noches, ¿puedo hacer una pregunta? A ver, espera, me parece que es mejor que el padre Diego responda a estas dos que están escritas previas y después vos preguntás lo que vos quieras preguntar. Bueno, Sabía, vos y los que quieran, ¿no? Vos sos la primera, ¿eh? bueno. La primera, tu pregunta va primero. Entonces, ¿la idea es que yo responda o que ustedes hagan comentarios a estas preguntas? ¿Cómo es? No, responde vos de tu Bueno, experiencia. bueno. Bueno. Entonces, ¿cómo la obra de misericordia de nuestro apostolado, al asistir al enfermo? ¿Cómo obra la misericordia? Bien, ¿cómo obra? Obra aliviando, obra con nuestras palabras, nuestros consejos, nuestra cercanía a ese enfermo, estando con el enfermo. Miren, algo bien práctico. El padre José Marguis, que estuvo también en Avellaneda un tiempo, hace muchos años, y acá en Rosario, yo en este momento estoy en Rosario, en la parroquia de San Casimiro. Él tenía un carisma tremendo con los enfermos y de hecho la primera vez que él, o los primeros años que fue al servicio sacerdotal de urgencia, hace muchísimo, tuvo cantidad de gente que, bueno, llamaba como llamaba a todo el mundo, pero ahí fue donde lo llamaron por primera vez para asistir a un poseso y él no sabía nada, no entendía nada y bueno, y tenía un miedo tremendo y tuvo autorización para hacer un exorcismo. Y a partir de ahí, bueno, viene toda una historia con enfermos, con liberaciones y demás, por pura misericordia, porque es todo el mundo de misericordia. Porque ¿quién es el que sufre? ¿Quién es el que está atado? ¿Quién es el que está confundido, perseguido, oprimido, triste, o en una situación riesgosa de vida, o que se quiere matar, o que está deprimido? Es todo, en nuestra respuesta es pura misericordia ante esa persona, confiando de que Jesús nos utiliza a nosotros
como sus manos, sus ojos, sus oídos, su lengua, su oído, sus pies, para que llegue la misericordia a través de nosotros. Por eso Faustina escribe en el número 163, transfórmame en misericordia. Eso es grandioso. Todos los días. Mire, y yo lo empecé a hacer como sacerdote en algunas oportunidades, en la misa. Señor, yo le pido a veces en la misa, en la Eucaristía, Señor, transfórmame en misericordia. Y no dudo que Él lo hace. No porque yo sea alguien, porque se lo pido y Él quiere que le pidamos. Pidan y se les dará. Para poder llevar misericordia, yo tengo que recibir misericordia. Si no, no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Y este padre José, que visitó miles de enfermos, pero miles, yo soy testigo porque a veces lo acompañaba, él terminaba de atender justo en esta oficina, que es el despacho parroquial, y lo esperaba gente hasta la 1 de la mañana a veces, acá en esta salita, y después salíamos a ver enfermos a las clínicas, a los hospitales y a los domicilios. Y entonces él lo primero que hacía para romper el hielo era una broma, un chiste, una sonrisa, para que el enfermo se descomprima, ¿no? Y no vea que viene con el cura la cochería, porque eso la gente tiene miedo por lo general, ¿no? Viene el cura, ya me voy a morir. No, y si tiene miedo, ¿qué importa que tenga miedo? Pero lo importante es que se encuentre con Dios. No, que no le voy a llamar al cura porque tengo miedo. ¿Qué me importa realmente que tenga miedo? Yo le voy a mostrar un Dios rico en amor, que lo va a ayudar, que lo va a sanar, que va a estar ahí al lado como un amigo. Pero bueno, en fin, hay gente que no nos llama porque tiene miedo. La cuestión es que él en ese momento rompía el hielo y después lo tomaba de la mano el enfermo. Y entonces generaba un vínculo. Le hablaba de fútbol, le hablaba de no sé qué historia, no le entendían a veces porque era extranjero, norteamericano, más o menos como el padre Agustín ahí en Avellaneda o todos los lituanos, ¿no? Pero la gente ya se abría y empezaba a contarle y a charlar. Después yo me iba y él obviamente lo confesaba, le daba la unción, le daba la comunión en presencia nuestra o de la familia, y seguíamos a otro lado. Bien. La misericordia obra de manera misteriosa a veces, no solo en el momento, sino que la gracia sigue trabajando, ¿no? Y a veces solamente con una llamada que la gente haga, estamos ahí en la capilla, nos llaman en el servicio sacerdotal o donde estemos. Bueno, ahora yo creo que usted mucho no se mueve, pero vos estuviste orando durante el día por los enfermos que van a llamar, o la familia, o el hospital, o las enfermeras, no sé qué. En Estados Unidos, el mismo hospital se comunica con el líder religioso para que asista al enfermo, no solo católicos, con cualquier religión, ¿no? Ellos hacen de nexo. Entonces uno va al lugar porque te llama el enfermo y se le da, en este caso nuestro, obviamente, la asistencia espiritual, sacramental. Pero ya digo, no sé si hay servicio sacerdotal de urgencia, sí hay, obviamente, pastoral de la salud en muchas parroquias, ¿no? O los grupos carismáticos que van y visitan. Hace poquito terminé una misión en el norte antes de venir acá, en el norte de Chicago, y bueno, visitan ellos cantidad de enfermos y tienen el carisma de visitar enfermos, ya sea físicos, espirituales o psicológicos, y muchísimos se han sanado. Me dieron cantidad de testimonios de curaciones, cantidad, y son laicos, ¿no? Son laicos, y van y viajan a veces kilómetros, miles de kilómetros, así les digo, porque visitan caminos, lugares, ciudades, pueblos, para asistir, acompañar a los enfermos. Bien. Una cosita, ¿me dejas hablar, Diego? Diego, sí, ¿me perdón. dejas una cosita agregar? Sí, sí. Mi experiencia nomás. Yo voy a cumplir este año 31 años de cura. No son pocos. Jamás, y atendí muchos enfermos, porque por eso soy el asesor también, y bueno, y enfermos de distintas parroquias, distintos lugares, jamás fui rechazado por un enfermo. Sí, la familia a veces no estaba preparada y en alboroto bárbaro, que algunas veces hasta tuve que pedir si por favor se calmaban y hacían un poco de silencio.
pero el enfermo, y de alguna manera la mayoría de las veces me da las gracias, ¿no? El que lo pueda hacer. Y tuve la experiencia, a mí el viernes pasado falleció mi cuñado. Y bueno, tuve la gracia de que él mismo pidió, ¿no? En conciencia y todo, cuando no estaba tan mal todavía, el cura, ¿no? Fue un cura que es amigo mío aparte, porque ellos vienen en Mar del Plata. Y bueno, también recibió y mi hermana me preguntaba, y bueno, sí, está en el cielo, o sea, no cabe duda, porque incluso él mismo pidió el cura, eh, ¿no? Que eso es bueno. No hay que retrasear esto. Acuérdense que ya no es más extrema unción, como era antes, cuando yo era chico, ahí sí entraba el cura y atrás venía la cochería, pegada, más o menos. Si no es la unción de los enfermos. Yo personalmente la recibí, yo tuve varias dolencias, varias internaciones, bueno, tuve varias, ¿no? O sea, bastantes situaciones de salud. No, yo ya perdí la cuenta las veces que recibí la unción de los enfermos, ¿no? Y siempre vino para traerme paz, tranquilidad, ¿eh? Eso les explico eso. Bueno, seguí nomás, Diego. ¿Cómo no? La otra pregunta está por ahí, a ver, ¿podemos reverla? Bueno, si entre el momento en que nos solicitan asistir y el momento donde llegamos con el sacerdote para ministrar el sacramento, el enfermo parte a la presencia de Dios, ¿cómo actúa la misericordia divina, no? Sí, eso también pasa muchas veces, ¿no? Es como que no siempre podemos llegar en el momento, ¿no? Oportuno, ¿no? Y justo para asistirlo. Pero la misericordia de Dios actúa más allá de todo lo previsto y de nuestra presencia, ¿no? Porque el enfermo quiso, pidió o lo pidió la familia, y la iglesia es instrumento de salvación. Entonces, yo les decía, rezar la coronilla también, interceder por ese enfermo que no alcanzamos a darle la unción. Me acuerdo de un muchacho hace poco, un par de años, que tuvo un accidente, lo atropellaron, él estaba a la puerta de la casa y lo atropelló un auto, lo levantó para arriba, bueno, y ahí estuvo agonizando en la calle. Yo justo venía de la casa de una familia que habíamos compartido un sábado y para colmo lo conocí, acá un par de cuadras. Me di cuenta que estaba gravísimo, le di, bueno, primero recé un poco y después le di la absolución general, la bendición apostólica. Al rato lo lleva a la ambulancia y falleció en el camino al hospital. Obviamente que ahí no llevaba la unción, ni la estola, ni nada, pero, viste, justo providencialmente, por misericordia, le di la absolución de todos los pecados de su vida, de todas las culpas. Se fue derecho al cielo, ¿no? Y él venía acá a la parroquia antes, después se fue a otro culto y demás cristiano. Pero creemos eso, ¿no? Realmente fue la misericordia ahí. Ahora, muchísimas veces en la pandemia no podíamos ir a hospitales, no podíamos ir a domicilio, estaba todo restringido, pero la misericordia de Dios siguió actuando siempre. Me acuerdo en una oportunidad también una señora llamó al santuario allá de la misericordia, Massachusetts, en Estados Unidos, y muchos llaman por estas cuestiones de saber cómo actúa la misericordia. Y ella me preguntaba, si yo no estoy al lado del enfermo, ¿es lo mismo? ¿Actúa la misericordia? Porque no puedo ir. Esto hace un par de años atrás, ¿no? Antes de la pandemia. Y sí, le digo, porque usted le está pidiendo a Dios. Dios está en todas partes donde hay amor. La misericordia de Dios actúa a través de su oración. Y ese enfermo a lo mejor no está preparado ahora, pero Dios le toma a usted el acto de fe y caridad que está haciendo, y a lo mejor ese enfermo acepta en su corazón que Dios es amor y se arrepiente, porque no es solamente que activamos el botón de la misericordia y ya se van al cielo todo el mundo. No, también la persona tiene que decir, yo reconozco de alguna forma mi culpa, mi pecado, me arrepiento y me abandono en la infinita misericordia de Dios que me está esperando, ¿no? Me está esperando. Así que bueno, bien. Creo que más o menos respondí.
Natalia tenía una pregunta para hacer. Natalia, ¿está por ahí? Hola, buenas noches. Sí, yo en realidad tenía una duda. A mí hace un tiempo, en mayo, me tocó cuidar a mi suegra, que estaba internada, y cuando voy a la habitación, la compañera de la habitación, la expresión que cuando, bueno, uno más o menos entabla una pequeña conversación, charla, me dice, yo me quiero morir. No me importa, me quiero morir. Y a mí es como que se me hizo un nudo en la garganta, en el corazón, y lo primero, no sé, para mí fue una señal, porque lo único que atiné a preguntarle es, ¿rezás? Y ella se quedó como muda, en silencio, y le digo, ¿querés que recemos juntas? Y después fue otra cosa, no sé qué pasó, pero fue otra cosa. Entonces, al otro día no podía yo ir a cuidarla porque nos íbamos turnando por mi suegra, pero en realidad era la compañera de habitación de mi suegra, y se me ocurrió sacarle 2 o 3 fotocopias de distintas oraciones, porque bueno, estampitas por ahí uno no tiene tantas. Si también vale ese pequeño gesto, no sé, es como que me hubiese gustado por ahí hacer un poquito más, pero no sé, entonces es a veces la duda que si con un simple papel que uno le acerca, y le dije, léelo, lee cuando estés así que no sé si es un vacío, o por ahí es miedo, después entendí que era miedo. Entonces es por ahí la duda que yo tengo, así a veces acercándole una pequeña fotocopia de una oración y surge como un alivio, no sé. Después no sé qué pasó con la señora, pero fue otra la reacción que tuvo, para bien, me parece. Gracias. Sí, creo que todo sirve, ¿no? Todo ayuda, todo favorece. Eso es lo que se te ocurrió en el momento para poder dar una respuesta, ¿no? A veces sí, sería bueno hacer un poquito de seguimiento, ¿no? ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? ¿Qué necesita la familia? ¿No? Porque siempre el enfermo y el contexto, ¿no? Y a veces el enfermo no puede rezar porque se siente muy mal. Entonces, aparte de la medicación y que no pueden dormir y qué sé yo cuántos tratamientos o que están entubados y demás. Pero si nosotros vemos a alguien que está en esa situación, tenemos que también tratar que los otros recen por él o por ella que no pueden, ¿no? Y todo ayuda, todo favorece, pero siempre hay que buscar, yo creo, lo que más podemos hacer porque es un acto grandísimo de misericordia, ¿no? Y para nosotros es la prioridad número 1, un enfermo crítico grave. Ahora, esta señora se quería morir. Ella decía, ¿por qué? Porque estaba muy enferma, muy cansada o muy dolida, o por todo. Sí, era un poquito por todo. Hacía mucho que estaba internada, hacía ya como 4 o 5 meses. Había tenido un pequeño accidente en la calle haciendo un mandado, una persona grande, y se quebró la cadera. Y 2 hijos varones que aparentemente iban muy poco a visitarla. Y entonces es como que, no sé, ahí yo no pude ver a sus hijos, pero en el poco relato que ella puede transmitir es como diciendo, yo ya no tengo nada para hacer, mis hijos ya están grandes, es como que... Estaba cansada, agotada de toda la situación, ¿no? Y sí, eso también pasa, ¿no? Y hay que acompañar, por eso, viste, de alguna manera, a veces por una llamada telefónica o a través de alguien que la visite, ¿no? Porque se cansan, se agotan de todo lo que es el lugar, la persona, todo, es muy, muy bravo, ¿no? Y no se pueden mover, ese es No. el tema, no se pueden mover. Algunos no los pueden operar, entonces tienen que hacer un reposo absoluto para que se suelden los huesos de la cadera, ¿no? Y eso lleva meses y a lo mejor hasta se sueldan mal o directamente no tienen más movilidad porque han perdido la masa muscular. Entonces, bueno, espiritualmente, emocionalmente, físicamente, nosotros, claro, el servicio sacerdotal es de justo de urgencia y por lo general es para situación y casos
nocturno, ¿no? Pero bueno, el tema de los enfermos no tiene ni día, ni hora, ni momento. Y esto fue un accidente de una abuela, entonces también habría que hacer a veces una conexión con la parroquia o con los ministros de la comunión de una parroquia, o gente que sea solidaria y que la visite, ¿no? Porque ni los hijos a veces visitan, o los hermanos, los tíos, los primos, la familia, a veces no sabe qué hacer con el enfermo o no tiene una palabra y dicen que no tienen tiempo. Pero bueno, el tiempo lo dan para otras cosas, porque el tiempo está. Realmente tenemos 24 horas. Si uno no puede ir en el día o en la semana, va el sábado o va el domingo. Pero bueno, es todo un tema de nuestra sociedad, de nuestra sensibilidad que se va perdiendo y nos vamos como haciendo cada vez más realmente apáticos al enfermo, ¿no? Ahí en Avellaneda, nuestra parroquia Madre Misericordia, yo no sé si ahora estarán o no, pero en el tiempo donde estaba yo, me acuerdo, había cantidad de geriátricos. Nosotros visitábamos a todos los geriátricos toda la semana con los ministros de la comunión y cantidad de gente que estaba ahí nunca los visitaban, salvo excepciones. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso, ¿no? Cómo evangelizamos, formamos y hablamos de este tema que es tan importante para los cristianos, no solo para los católicos, ¿no? Visitar al enfermo, visitar al preso, que es otro tema que ahora no podemos hablar, pero son dos pilares importantes de misericordia. Aparte, el preso también puede estar enfermo, ¿no? Next, como se dice en inglés, next, el otro, la otra. Sí, Vamos, abrimos gente, vamos. al Se que nos va el quiera pueda tiempo. preguntar. Sí, Omar, ahí, Pocho. Vamos, Pocho. Pochemos. ¿Dónde está el Pocho? Hola, padre Diego, ¿cómo estás? Hola, Omar. Otro Omar, Pocho. Vamos, Bueno, Pocho. lo primero que quería decir, yo soy guardián de los cuartos sábados del servicio sacerdotal, pero quería también agradecer porque están presentes hermanos de la Pastoral de la Salud, particularmente, bueno, ahí está Juan Rolón como asesor de ellos, y algunos hermanos más que también están trabajando siempre en la trinchera, como vos decías. También familiares y amigos que de alguna manera nos acompañan también en ese puesto de proximidad a los enfermos, particularmente mi esposa y también varios amigos que acompañan y sostienen y nos animan en esta tarea. Y bueno, y la pregunta es que me venía haciendo estos días. Dios es infinitamente justo e infinitamente misericordioso. Disculpad si tal vez me aparto un poquito de lo que es la coronilla, ¿no? Tal vez no. Pero, ¿cómo interpretar a un Dios misericordioso y aleccionador al mismo tiempo? No permisivo y no que nos haga dar testimonios, que nos deje llevar de las voces del relativismo, ¿no? Aquello que, bueno, todo está bien, todo es permitido. ¿Cómo alecciona la misericordia de Dios? Sí, es un temón, ¿no? Y me alegro que lo decís, ¿no? Da para mucho. En principio, el atributo más grande de Dios es la misericordia. Y tenemos que resaltar eso todo el tiempo, creerlo, convencernos, estar realmente imbuidos de ese espíritu hacia nosotros mismos, hacia los demás, hacia el trabajo, hacia todas nuestras realidades, ¿no? Y esto no quita ni quiere decir que se contrapone la justicia divina, ¿no? Pero ¿qué quiere Dios? Sanar. ¿Qué quiere Dios? Aliviar, consolar. El buen samaritano es la imagen que refleja todo esto. Y el Padre misericordioso, como lo dice Lucas en todo el Evangelio, ¿no? Entonces, primero la misericordia, y misericordia que más necesitamos ante un mundo que está herido, que está lastimado ante la gente, ¿no? Ante la oscuridad que hay, la confusión, la ideología de género y tantas cosas que afectan la vida y la salud. Entonces, la misericordia es la respuesta ante esta situación que vivimos. Y claro, Dios hace misericordia. La misericordia y la justicia, decía un autor, son lo mismo.
Dios es tanto justo como misericordioso porque son todas perfecciones de Dios. Ahora, si nosotros resaltamos el atributo de la misericordia, la cualidad de la misericordia, el don de la misericordia, estamos como abriendo una puerta para el encuentro personal con Jesús, con el Padre, con el Espíritu, con la iglesia, con la fe, con los sacramentos. Si le hablamos de un Dios justiciero, de un Dios vengador o castigador, o que realmente bueno, realmente nosotros si tenemos culpa, tenemos pecado, Dios va a hacer justicia por esa culpa, por ese pecado, por esa omisión, por esa ignorancia, por esa falta de verdad. Va a hacer justicia. Pero acordate que cuando nosotros clamamos y clamamos misericordia y se lo decimos una y tantas veces a Dios, en la coronilla o con otras oraciones, que puede ser una letanía o desde el corazón con una oración espontánea, le estamos pidiendo, suplicando que tenga misericordia, que tenga piedad de nosotros. Entonces, le estamos tocando el corazón, más al Padre cuando se lo pedimos por la pasión dolorosa de su Hijo. Santa Faustina recibió esta oración, como le decía, para detener el flagelo del aborto. Cuando ella vio al ángel que venía a hacer justicia para Polonia, que podía ser un terremoto, un incendio, una destrucción, una guerra, no sé cuánta cosa, y empezó a rezar y a rezar y a rezar para detenerlo, no podía. Y ahí recibe en inspiración durante 2 días, el 13 y 14 de septiembre, la coronilla como la respuesta a la súplica confiada que detiene la justicia. Entonces, cuando ella empieza a rezar y a rezar la coronilla, el ángel se debilitó y se fue. Venció la misericordia sobre la justicia divina. Además, como tabla de salvación, ¿no? Donde el mismo Jesús sí, decía que el mismo Jesús le promete de que él va a ser en el momento de la hora de la muerte o va a intervenir como un abogado y no como un juez. O sea, que nos estamos mismo dando a la salvación propia, ¿no? Un juez misericordioso. Como un juez misericordioso. Quiere favorecer a aquel que es su hijo, su criatura amada, y que quiere que se salve. Pero también hay que ser consciente que Dios va a hacer justicia, claro, pero nosotros queremos, es decir, si no entramos por la justicia, entremos por la misericordia, ¿no? Que es mejor y más fácil. Por eso también el enfermo, o los que están con el enfermo, o nosotros, que somos canal y fuente de misericordia, pidamos perdón y arrepentimiento por ese enfermo. No es decir, bueno, pido misericordia, misericordia. Bueno, yo también quiero pedir perdón por ese enfermo. Quiero que el enfermo realmente se arrepienta de todos sus pecados y que reconozca que Dios, misericordioso, por misericordia lo va a perdonar, ¿no? Una manera muy particular donde se muestra la misericordia es en el perdón. El padre Serafín Michelangelo, que fue uno de los expertos más grandes del mundo y de la historia de la misericordia, especialista, me decía eso. ¿Dónde muestra Dios más la misericordia? En el perdón. En el perdón, porque ahí toma tu miseria. Yo digo, recicla tu miseria, que es el pecado, y te da todo su amor misericordioso, a condición de que te arrepientas y que confíes en Él. Y cuanto más confías, más misericordia recibís. Eso es lo que Faustina también escribió. Ella confiaba por los que no confiaban, y así recibió más misericordia. La pérdida de cada alma, dice, bueno, en el número 1397, me sumerge en una tristeza mortal. Cuando alguien se pierde, cuando alguien se va al infierno, y qué cantidad se van al infierno. Tú siempre me consuelas cuando rezas por los pecadores.
tu oración que más me agrada es la oración por la conversión de los pecadores. Has de saber, hija mía, que esta oración es siempre escuchada. Entonces, no es solo socorrer como bomberos al que está enfermo o muy enfermo, en situación límite, sino también por misericordia abrirnos a la conversión de cantidad de gente que está en pecado y no sabemos cuándo va a partir. Por eso las 3 de la tarde es la hora de clamar la misericordia de Dios por la conversión de los pecadores. Como asociar realmente este apostolado también, diría, extensivo a esos que están atados por el pecado o enviciados, ¿no? Next. Bueno, Vamos vuelven que a quedar 6 minutos, sí. No sé si esperamos a alguno que se anime a hacer una preguntita más o Estaba en eso. si alguien quería. Bueno, José. Listo. Quería hacer un comentario más que nada también en función a lo que hablaba Natalia y lo que se estaba hablando y lo que a mí me parecía lo que era la misericordia. Me hacía acordar mucho a la Madre Teresa de Calcuta, que en definitiva esa anécdota que se cuenta que cuando salía a las calles y abrazaba a algún enfermo y que este enfermo decía, por primera vez me siento que soy una persona y que soy un ser amado, y el tipo se entregaba a la muerte y a la muerte dulce sabiendo que tenía algo más, que no era simplemente una escoria o una basura que estaba en la calle. Y es esa inyección de amor que se le está dando a esa persona y que se sienta ser amado, que también se refleja mucho en los bebés, aquellos bebés que ponen en incubadora o que no tienen padre, o sea, o que tienen alguna situación de enfermedad que necesitan el contacto humano, porque desde ese contacto están sintiendo que son queridos, que son amados y que eso le da posibilidades a vivir. Hay muchos chicos que al no recibir eso se entregan a la muerte, al contrario de aquellos que reciben ese calor, esa misericordia, ese toque de amor, les da esa fuerza y ese impulso a luchar por su vida, al saberse querido y saberse que están ahí en presencia de algo, de Dios en este caso, que los ama y que los recibe. Que ese es un poco el aporte de cada uno de nosotros que podemos hacer al enfermo, por más chiquito como haya sentido por ahí Natalia, pero sí es importante, y que también lo he sentido. Yo en los últimos 4 años he tenido muchísimas situaciones también de enfermedad. El Padre Omar siempre estuvo ahí al lado, dándome no sé cuántas veces también la unción, y si bien uno tiene sus pecados, es pecador, pero así todo me sentía con una tranquilidad extrema y una confianza y una entrega hacia todo lo que venga. Sin esa, o sea, la preocupación por ahí parte por el lado de la familia, pero no por parte mía. Me decía, bueno, me entrego, la última que fue la del COVID, que en algún momento estuve 25 días internado, ya prácticamente en los finales, cuando estaba recuperado, otra vez me agarró fiebre alta y dije, bueno, ya está, acá estoy, me entrego, hace conmigo lo que quiera. Esa confianza, ese toque de amor es lo que yo interpreto como misericordia y que a la cual nos tenemos que entregar. Simplemente eso. Bien, bueno, creo que también a mí me suena, bueno, la última frase yo creo que es lo mejor, ¿no? Lo que decís, ¿no? Pero me sonaba el tema de que también nosotros no podemos estar obviamente ahí en el hospital todo el tiempo o con el enfermo, pero están las enfermeras y están obviamente los médicos, los instrumentistas, etcétera, ¿no? Cada vez hay más gente trabajando en torno al enfermo. Entonces también yo creo que hay que tratar de también que nuestra presencia cuando llegamos a esos lugares, ser instrumentos también para ellos que necesitan tanto, porque si ellos reciben misericordia, las van a comunicar ahí, en esa cotidianidad, en ese trabajo, ¿no? A veces no nos pasó también eso, que uno va directo al enfermo. Sí, es verdad, lo más importante es el enfermo, pero después, ¿quién se queda con el enfermo? Ellos se quedan, ¿no? Entonces, generar vínculo con ellos creo que también hace que la misericordia siga actuando, ¿no? De alguna manera. Es total eso. O sea, sabemos que en estas situaciones las visitas no se podían hacer
pero contactos telefónicos fueron muchísimos que hicieron caliente. Y lo que estás diciendo respecto al contacto con los enfermeros también, se dio un vínculo de ida y vuelta, contándose cosas de uno y otro, que hace que se potencien las dos partes. Por un lado, sentirse que uno está enfermo y que el enfermero, el médico, todo, lo está acompañando, y de este lado, también desde su perspectiva, decir yo hago esto, aquello, se siente identificado, yo también estuve aquí, yo también estuve allá, yo también hacía aquello. Entonces, es como que sienten que no están solos en la tarea. O sea, vos ya estabas evangelizado, parte de este camino, recibía la unción del Padre Omar y todo, vos también para ello eras un instrumento de misericordia. Claro, eso también, vos estabas evangelizando ahí y dando misericordia, aunque a veces estabas re mal, pero también, ¿no? Evangelizaste y ellos recibieron misericordia, obvio, ¿no? El enfermo... Ya estamos finalizando, porque se va a cortar. Puede ser una bendición. Queda un minutito. Señor, te damos gracias por tu amor misericordioso que sigue tocando nuestras vidas, nos sigue transformando, nos sigue hablando, sanando, y que esta misericordia se siga ampliando y profundizando por todas las vías posibles. Te lo pedimos por la intercesión de Santa Faustina, la Madre Teresa y tantos santos que dieron la vida por los enfermos a través de la historia. Y desciende la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muchas gracias, un cariño, un abrazo, Padre Omar. Gracias a usted y disculpe todas las molestias, Padre Diego. Gracias, Padre Diego, muy lindo, muy bueno lo suyo, gracias. Pocho, terminas con, no sé, si da para anunciar los demás encuentros. Bueno, continuamos con esta idea de encontrarnos